Normalmente cuando estás enfermo vas al médico, pero parece mentira. Cuando tienes un problema legal, la gente va primero al familiar, al amigo, al conocido, al tío, al padrino. Y por último es que busca al abogado. Todas las personas que migran busquen tratar de vincularse con sus profesiones porque es totalmente factible, no es algo imposible. Nuestra labor es buscar la viabilidad para que las personas que tienen algún tipo de problema migratorio puedan llegar a una solución jurídicamente disponible. Existen estadísticas, las cuales son públicas, que establece que las personas que van a procesos de inmigración, por ejemplo, en el rango de corte de inmigración, de ese porcentaje de casos aprobados, el 80% tuvieron representación legal. Bueno amigos, les habla Héctor Benítez, presidente de la firma de Melegal, abogado de migración. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast Migración Inteligente. El día de hoy, contamos con la presencia de un gran colaborador profesional de origen venezolano, licenciado en Venezuela, pero con estudios avanzados ya aquí en los Estados Unidos y por supuesto también en la búsqueda de lograr esa convalidación o esa licenciatura aquí en los Estados Unidos. Un profesional espectacular, una persona de gran dedicación jurídica, Fernando Atencio. Héctor, muchas gracias, un gran placer. Fernando, tú te incorporaste ya a las filas de Melegal desde el año 2021. Al igual como la inmensa mayoría de los inmigrantes, pues indudablemente tuviste en un momento determinado la disyuntiva del por qué dejar nuestro país, por qué teníamos que buscar soluciones en otras fronteras y pues indudablemente también pasaste por algunos momentos donde tal vez no estabas involucrado directamente con las cosas que siempre has amado, a las que siempre te dedicaste en Venezuela. Y lograr esa reinserción aquí en Estados Unidos, pues obviamente también es un proceso complejo, empezando por el hecho de demostrar quién eres tú, justificar el tema de que hay un manejo idóneo o suficiente del idioma, y lograr o empezar a lograr, tú sabes, esa vinculación donde alguien te pueda dar la primera oportunidad, tal cual como lo viví yo, tal cual como me la dieron a mí, etcétera, y que obviamente estaré genuinamente agradecido de por vida con las personas que me apoyaron, con las personas que me ayudaron desde el momento de mi llegada a los Estados Unidos. Ese trajinar que tú viviste, Fernando, ¿cómo fue? ¿Cuándo llegaste a Estados Unidos? ¿Con qué sueños? ¿Traías, no traías ahorros? ¿Venías solo? ¿Cómo fue? Bueno, Héctor, básicamente mi proceso fue algo similar a lo de la gran mayoría de los inmigrantes que venimos de nuestros países latinoamericanos con muchos sueños. Veníamos de nuestros países, en mi caso particular, con una profesión, mi firma de abogados, establecido, pero evidentemente circunstancias que todos sabemos. Tomé la decisión con mi esposa de emigrar y bueno, básicamente al principio, como sabemos, un proceso duro, proceso complejo, pero evidentemente esto es un país que te da la oportunidad de que si tú te dedicas y buscas tratar de insertarte en tu parte profesional, lo puedes lograr. Evidentemente a mí Venme Legal me dio esa oportunidad de ingresar a este mundo jurídico, cuestión que apasiono, cuestión desde que muy niño, ya que ambos padres son abogados en mi país. Evidentemente me dio la oportunidad de Venme Legal y bueno, aquí estoy. Básicamente el llamado es que todas las personas que migran busquen tratar de vincularse con sus profesiones porque es totalmente factible, no es algo imposible. Este es un país que evidentemente te abre esas grandes oportunidades para tú poder crecer en tu desarrollo profesional. Claro, pero fíjate algo, tú por ejemplo, yo sé que tú tienes estudios avanzados, yo sé que tú tienes maestría en leyes en los Estados Unidos, ¿ok? Y estás en todo ese proceso, pero ¿llegaste con dinero, llegaste sin dinero? ¿Cuándo estudiaste? ¿Cómo estudiaste nuevamente en ese proceso? Porque muchas personas tal vez están pensando, bueno, mira, llegó, tiene esa capacidad económica, llegó directo estudiando, etcétera, y bueno, tenía, digamos, todas las facilidades para lograrlo. Fíjate, en mi caso no fue así. En mi caso no vine directamente con la intención de estudiar. Sin embargo, bueno, parte del agradecimiento que yo le tengo a esta firma es que me abrió los ojos y evidentemente me orientó
cómo yo podía acceder a estudios superiores en este país sin tener que contar con grandes sumas de dinero. Básicamente, en mi caso particular, asistí a una maestría en leyes, en Business Law, en la Universidad de Florida State University, y básicamente tocando la puerta, preguntando si era factible los financiamientos, y es factible. Es decir, no requieres tener sumas importantes de dinero para poder entrar aquí a un estudio de esa naturaleza. Básicamente es algo que es factible conseguir, es algo que es factible que puedas ingresar a ese nivel educativo, y básicamente el llamado es que los que puedan tocar esa puerta lo hagan. Claro. Tú pasaste por un proceso de estudio también que es un proceso complicado. Todo el que de alguna u otra manera ha estudiado leyes acá sabe que estudiar leyes en los Estados Unidos, como en cualquier otro país, pero digo particularmente Estados Unidos, es muy demandante, requiere mucho tiempo, mucho estudio. Y bueno, estabas compaginando obviamente las obligaciones que tenías ya en el marco de lo que es BM Legal con también ese estudio y también ese rol de padre, ese rol de esposo. O sea, tú sabes, hay que ir congeniando todos esos elementos, tienen que estar gravitando para tú poder decir, bueno, voy a poder estudiar. Al punto que, bueno, te noto incluso hasta mucho más delgado. Yo no sé si fue el posgrado o no sé si fue BM Legal, pero alguno de los dos te dejaron más delgado. ¿Cómo hiciste? Mira, Héctor, básicamente es algo que evidentemente es demandante, porque mi responsabilidad en la firma, mi responsabilidad en mi hogar y la responsabilidad de estudiar. Pero básicamente, si tú te organizas, si tú estableces cronogramas para tu trabajo, cronogramas para tu hogar y cronogramas para el estudio, es algo que no es imposible de alcanzar. Claro. Pasemos ahora producto de ese estudio, porque entiendo que de alguna manera tú has seguido profesionalizándote no solamente con todo lo que fue tus estudios de Derecho en Venezuela, sino ahora también aquí en Estados Unidos. Me consta de primera mano la dedicación que tienes en nutrirte intelectualmente todos los días, y a veces me sorprendo con la cantidad de información que indudablemente manejas, lo proactivo que eres en ese aspecto. ¿Ok? Pasemos a hablar un poco de lo que vivimos tú y yo todos los días, y bueno, por supuesto el equipo de BM Legal, en lo que tiene que ver con la gente que está enfrentando esos procesos legales, primordialmente el de asilo. Porque acuérdate que dentro del contexto migratorio obviamente tenemos un abanico muy grande de visados, visas de empleo, visas no inmigrantes, visas esto, pero hay un cúmulo gigante de la población que se quedó normalmente atascada con el tema de ese asilo pendiente, bien sea un asilo afirmativo o un asilo defensivo si están en un proceso de corte de migración. Y ahí es donde viene digamos, de alguna manera, esos números, ¿cómo los ves tú reflejados en cuanto a lo que escuchamos de amistades, de personas que tal vez no contrataron con la firma o no contrataron con ninguna otra firma, y luego llegan con el testimonio diciendo, oye, tal vez si hubiese contratado una firma de abogados, BM Legal o no, pero alguna firma de abogados que me asistiera, manejando las complejidades del derecho migratorio, que créanme que no es nada más el llenado de una planilla, no es nada más el llenado de un formato en lo absoluto. El derecho migratorio en los Estados Unidos es excesivamente complejo, cambiante, dinámico, y el impacto y las consecuencias son muy fuertes. ¿Cómo has visto tú, porcentualmente hablando, ese rango de éxito para las personas que asisten a sus entrevistas o a sus audiencias sin abogado, en contraposición a los que lo hacen con abogado, lo que vemos en el foro día a día? Mira, Héctor, básicamente tener asistencia jurídica pone a la persona en mejor posición. Si yo voy a asistir a un proceso donde se está jugando mi futuro y el de mi familia, evidentemente, si yo puedo apostar a estar en una mejor posición, yo lo haría. Eso no solo es algo de lógica, es algo de sentido común. Evidentemente, un abogado, una firma, tiene conocimiento jurídico, conoce el detalle de fondo, el detalle jurídico, conoce de argumentos que pueden llevar a cabo en tu proceso que evidentemente pueden elevar tu probabilidad de éxito. De hecho, existen estadísticas, las cuales son públicas, que son publicadas hay ciertas organizaciones que establecen, creo que es Track Syracuse, es una de estas organizaciones que establece
que las personas que van a procesos de inmigración, por ejemplo, en el rango de corte de inmigración, de ese porcentaje de casos aprobados, el 80% tuvieron representación legal. Es decir, de 100 casos aprobados, el 80%, 80 de esos casos tuvieron la asistencia jurídica de un abogado. Entonces, si yo me estoy enfrentando a un proceso donde la probabilidad de por sí es baja, yo me voy a tratar de poner en el grupo donde mi probabilidad sea lo más alta posible de ganar. Entonces, sin lugar a dudas, el llamado es que a las personas que estén en procedimientos de esta naturaleza busquen asistencia jurídica. Venme Legal o cualquier firma. El punto es que sea una firma reconocida en el área de inmigración que evidentemente pueda acompañar a esa persona a elevar esa probabilidad de éxito. Entonces, conclusión, la asistencia jurídica es fundamental en este tipo de procesos. Es que de hecho, fíjate algo, mucha gente cuando llegó se manejaba con, bueno, me ayudó el amigo fulano de tal, me ayudó el paralegal tal, me ayudó tal institución, no le vamos a poner nombre indudablemente para no atacarla, en la presentación de mi caso de asilo. Ah, bueno, perfecto, te ayudaron en la presentación de tu caso de asilo. ¿Y qué mandaron? Entonces, bueno, no, mandamos la planilla 589 y mandamos, la gente le llama la historia, ya de por sí, para mí llamarla historia ya es contraproducente, porque todo lo que es una historia de alguna manera es como que no es en el contexto de lo que pudiera llegar a ser lo adecuado. ¿Ok? Es más una declaración de lo vivido. Pero cuando vas indagando esto, entonces tú le dices, ok, perfecto, usted presentó su 589, usted presentó su declaración. Pregunto, ¿esa declaración está adecuada a los términos del circuito judicial donde usted hace vida? En los Estados Unidos hay 11 circuitos judiciales y cada circuito judicial tiene su variación para la determinación o el entendimiento de lo que debe ser considerado como persecución o miedo bien fundado a ser perseguido. Usted actualizó o verificó las evidencias que podía haber traído además de la declaración. No, pero es que yo no tengo evidencias. Siempre pueden haber evidencias, incluso declaraciones de terceros, como le llaman las personas aquí, affidavits, reportes de Estado, reportes de gobierno, reportes de situación país. Usted buscó probablemente una posible carta de experticia donde algún profesional hable sobre cuál es la situación de las personas que son devueltas a Venezuela producto de una deportación y que estén similarmente situadas a usted. No. Usted buscó la asistencia o por lo menos el análisis de un psicólogo licenciado o de algún profesional del área de la salud mental que pudiera atestiguar objetivamente hablando cuál es el miedo que usted tiene de volver a su país. No. Y la respuesta siempre es no. Y entonces, ¿y alguien desarrolló algún escrito donde justificara por qué cada uno de los argumentos que usted plantea en su declaración y en su planilla, conjugado con sus evidencias, encuadran en esos conceptos de persecución? Y la respuesta constante a todo esto es no. Entonces, la pregunta es, indudablemente no lo hacen. ¿Por qué? Porque no manejan, desconocen la técnica jurídica, no manejan todas las implicaciones que tiene para poder estructurar medianamente, pero de una forma competente y consolidada, un caso de asilo. La inmensa mayoría no lo hace. Precisamente, Héctor, son personas que se asistieron quizás de buena fe, de personas que no conocen la dinámica, no tienen el conocimiento jurídico adecuado para hacer el planteamiento de todos estos argumentos que tú estás indicando. Uh-huh. Entonces, sin lugar a dudas, con la dinámica actual migratoria, el llamado es que todo el que pueda buscar asistencia lo haga, porque básicamente te estás, insisto, colocando en mejor posición. Si yo estoy enfermo, yo voy a un médico. Claro. Si yo tengo un problema legal, lo lógico, el sentido común me indica que debo ir a un abogado. Bueno, más tarde vamos a hablar un poco de ese tema porque la gente también tiene esa tendencia. Normalmente cuando estás enfermo vas al médico, pero parece mentira. Cuando tienes un problema legal, la gente va primero al familiar, al amigo, al conocido, al tío, al padrino. Después sube otra vez a ChatGPT, va a Doctor Google y por último es que busca al abogado. No sé por qué pasa ese fenómeno, pero es algo bastante común. Fernando, hay un tema que me tiene relativamente preocupado, que es el tema de que están haciendo reaperturas de procesos de asilo. ¿Qué llamas tú
o en qué consisten esas reaperturas y qué implicaciones tienen, sobre todo en el contexto de lo que son asilos de naturaleza defensiva? Héctor, la dinámica que estamos viendo en la firma es casos que con la administración anterior lograron una figura que se llama Administrative Closure o cierre administrativo, donde quizás en una audiencia máster, en conjunción con el fiscal, se lograba un acuerdo y se indicaba, mira, estas personas no son prioridad de remoción, quizás tienen un estatus temporal de protección o quizás ingresaron al país antes de cierta fecha, que eran las famosas prioridades de remoción en la administración anterior, y se conseguía la figura del cierre administrativo. El cierre administrativo es la figura donde el caso está en corte, pero está, vamos a llamarlo, en una gaveta de la corte, donde no hay una próxima audiencia programada, donde la persona tenía la libertad de renovar su permiso de empleo y hacer vida. La dinámica que hemos visto, que a partir del cambio de administración, los fiscales del DHS, las oficinas del Principal Legal Advisor del DHS en Cortes de Inmigración, están presentando mociones denominadas Motion to Recalendar, donde le están diciendo al juez, ya este caso para mí es una prioridad, solicito que me reapertures este caso y le vuelvas a fijar una próxima audiencia, de conformidad con la etapa donde se encontraba el proceso. Entonces el punto es que las personas que tenían esa tranquilidad de un cierre administrativo, que podían ser una vida y no tenían esa expectativa de que un juez pudiese ordenar su remoción, evidentemente se están encontrando donde los fiscales están presentando de manera significativa mociones de esta naturaleza. De hecho, a la firma nos llegan N cantidad de mociones de esta naturaleza de manera semanal y evidentemente las personas que tenían esa tranquilidad, evidentemente se van a conseguir con que ahora tienen que afrontar el procedimiento de corte nuevamente. En cuanto a esas peticiones de reapertura, la firma ha manejado indudablemente lo que es la oposición a la reapertura de esos procesos de corte para personas que indudablemente puede que no les interese lo que tiene que ver con esa reapertura, porque ya sienten que su caso de asilo ya no es el mismo, ha perdido vigencia, ha perdido efecto, o porque sencillamente saben que tal vez no era el más adecuado, el más fuerte y quieren tratar de buscar vías alternas para poder llegar a una residencia que no sea enfrentarse a ese asilo. Hemos logrado, puedes de alguna manera informar si hemos logrado que los jueces efectivamente compren la idea de la oposición y mantener el caso cerrado administrativamente. Sí, básicamente para poder recalendar el caso, el fiscal tiene que tener unos argumentos. El hecho que el fiscal pida esto no implica que el juez de manera automática lo deba reabrir o deba poner nuevamente en el calendario activo de causas el expediente. Tú tienes la oportunidad en 10 días de presentar una oposición y en BM Legal hemos logrado, haciendo argumentos jurídicos válidos, indicándole al fiscal, al fiscal y al juez a través de esa contestación o esa réplica a esa solicitud de reapertura o recalendamiento del caso, indicándole, mira, no es factible o no están dadas las condiciones legales para que esto ocurra, y se ha logrado que el juez diga, mira, básicamente el pedimento de la fiscalía no es procedente y no se va a volver a poner el caso en el calendario activo. ¿Qué es lo que deben utilizar las personas como beneficio? Evidentemente, si no vuelvo al calendario, yo debo ser proactivo y debo buscar esta manera alterna de tratar de buscar un alivio distinto a la decisión de un juez de inmigración. Porque básicamente la estadística en corte, y vuelvo al tema de las estadísticas, es que la probabilidad de ganar cualquier alivio en corte de inmigración, de los muchos que hay, no es tan elevada. Entonces, evidentemente, si tengo esta oportunidad donde me solicitan recalendar el caso y logro que el juez no lo ponga nuevamente en el calendario activo, mira, busca asistencia, busca una opción para que tú puedas tratar de regularizar tu estatus migratorio por una vía distinta a la decisión de un juez. Sí, yo creo que es un hecho cierto el que hoy en día, no lo puede negar nadie, esté a favor o esté en contra, pero todo lo que tiene que ver con los procesos migratorios, pues indudablemente se han venido endureciendo de manera muy dramática, de manera muy, muy intensa. Reitero, hay algunos que están a favor de esa posición, no los critico, hay otros que están en contra de ese endurecimiento,
tampoco los critico. Nuestra labor es buscar la viabilidad para que las personas que tienen algún tipo de problema migratorio puedan llegar a una solución jurídicamente disponible, ¿ok? Y que no enfrenten, digamos, consecuencias que no sean adecuadas para ellos o para sus grupos familiares. Ese es nuestro enfoque y en eso estamos. Por eso es que no entramos en esa diatriba de si esto es bueno, esto es malo, porque, digamos, no es lo que realmente nos corresponde. Nosotros estamos luchando para regularizar la situación de cada uno de nuestros clientes ante toda esta problemática. Si tú tuvieras, de alguna manera, como ser humano, como persona, que dar alguna recomendación a las personas que nos observan, a las personas que nos siguen o que vayan a ver más adelante este video, ¿qué recomendaciones les darías tú en esa migración inteligente de qué hacer preventivamente o correctivamente si ya estás metido en algún problema porque no lo pudiste evitar? Héctor, no hay un solo plan. No existe un solo plan. En este tipo de procesos hay que buscar el plan A, el B, el C, el D, hasta a la Z si es posible. Es decir, uno no se puede conformar con solo enfocarse en un solo plan como única solución. Existen diversos planes que yo puedo llevar a cabo, caminos que quizás desconozco, donde mi probabilidad va a ser mucho mayor que someterme a X decisión, en este caso de un juez o de un oficial de asilo. Si yo tengo esos planes, ¿por qué no explorarlos? O sea, ¿cuál es la barrera de no explorar esos planes? Si existen diversos planes que a lo mejor yo no conozco. Entonces, sin lugar a dudas, el llamado es busquen asistencia, busquen representación adecuada, porque existen planes que a lo mejor tú desconoces. Correcto. Bueno, amigos, muchas gracias. Este fue indudablemente otro episodio para mí de mucho contenido de migración inteligente. Nosotros, de alguna u otra manera, lo que estamos es buscando constantemente cuál es la solución para cada uno de sus problemas migratorios. Cada realidad es distinta, cada grupo familiar tiene una forma de migrar distinta, aunque usted crea que puedan o no parecerse mucho. No estoy atacando desde ningún punto de vista el consejo del abuelo, del papá, del tío, etcétera, sino que sencillamente al no conocer a profundidad todas las dificultades del derecho migratorio, probablemente usted va a estar, digamos, envuelto en una dinámica que no es la más adecuada para usted. Busque, por favor, gente que tenga trayectoria, gente que tenga prestigio, que tenga reconocimiento en llevar adelante este tipo de temas migratorios y que ese sea realmente el camino en el que usted va a ir abrazado o de la mano con ese abogado o con esa abogada que va a luchar para que usted tenga la residencia legal permanente y posteriormente su ciudadanía. Que tengan excelente día.